Buenos días, chavales, ¿qué tal todo? Bueno, pues nos vamos hoy de ruta de nuevo y vamos a ir a conocer un poco el arte asturiano, o más conocido como el prerrománico asturiano. Así que si me queréis acompañar, arrancamos. Muy buenas, chavales, chavalas, chavalos y demás chusma que sigue el canal. Buenos días. Vamos a seguir con el arte asturiano, vamos a seguir con el prerrománico. Vamos otra vez de ruta. En otro día estupendo para salir en moto. Y esta vez vamos a conocer San Pedro de Nora, otro monumento del prerrománico asturiano, que está declarado bien de interés cultural, monumento nacional y patrimonio de la UNESCO. Se encuentra aquí en el municipio de Las Regueras, muy cerca de Oviedo. Ahora voy carretera de Grao. Luego me imagino que me cogeré el desvío de ahí en el puente de Sandiche, el puente de Peñaflor, que me llevará a cerca de Trubia, porque está muy cerca de Trubia. Y este monumento creo que fue encargado de construir por el rey Fernando II el Casto, si no me equivoco. Si me equivoco os lo corrijo ahí abajo. Allá por el siglo IX, si no me falla la memoria de lo que me he ido documentando, porque la verdad que es algo que tenemos aquí que no lo valoramos, y la verdad es que es digno de visitar y de conocer. Al fin y al cabo es historia de cómo fue cambiando la historia de España. Curbote, viene Curbote. Todas estas rutas, por desgracia, no son rutas muy largas. A ver este capullo que hace. Y eso, que os decía, que estas rutas no son muy largas, al menos estas primeras, porque bueno, lo tengo relativamente cerca de casa y son pocos kilómetros, pero bueno, aprovecho el día, sales así a dar una vuelta, a lo mejor después de comer, o en este caso por la mañana, sales y tal, porque a lo mejor tienes cosas que hacer luego a lo largo del día, y dices, bueno, pues mira, hago este tipo de rutas y bien. Ahora vamos por la Nacional 634. La carretera es muy divertida. Si estuviese el asfalto en unas condiciones un poco más decentes,
porque está muy gastado. Y firme muy irregular. Y no te da mucha confianza. O al menos a mí. If I could turn back time, if I could find a way, I'd take back those words that hurt you, and you'd stay. I don't know why I did the things I did. I don't know why I say the things I say. Pride's like a knife, it can cut deep inside. Words are like weapons, they wound sometimes. I didn't really mean to hurt you. I didn't want to see you go. I know I made you cry. Oh baby, if I could turn back time, if I could find a way, I'd take back those words that hurt you. You'd stay. If I could reach the stars, I'd give it all to you. Then you love me like you used to do. If I could turn back time, my world was shattered, I was torn apart. Curbotes y más curbotes. Took a knife and drove it deep in my heart. You walked out that door, I swore that I didn't care. El otro día hubo un debate en un grupo que tengo, vamos, que tengo, no es que lo tenga, sino que soy miembro. Y publiqué un vídeo sobre el puerto del Estelvio, que diciendo que esa carretera era una mierda. Se me tiraron al cuello unos cuantos. ¿Qué dices, hombre? Es una pasada. No sé qué. Yo me mantengo firme. Sigo diciendo que esa carretera es una mierda. No el puerto, ¿eh? El puerto es guapo por las vistas que tiene, por el trazado de sinuoso, tal, muy pintoresco, muy fotografiado. Pero lo que es la carretera, y es que esas curvas no las puedo ni ver. 3, 4, vale, pero 40. A ver, sí, sé que hay diferentes tramos de subida, diferentes vertientes, que son más o menos más moteras, pero vamos, lo que es la típica de tal, es la que sube por Borneo, eso vamos, es una tortura. Así que me digan lo que quieren, y todavía si hubieses solo, bueno, pues los vas negociando, vas pim pam, pim pam, pim pam. Pero es que la peña va mirando para cualquier sitio, las autocaravanas se te atraviesan en la curva, cuando llegas ahí a lo mejor tienes que frenar y clavar, si te cierra la dirección y moto al suelo, hombre, quita. Al que lo quiera. Que lo tengo que pasar, no me queda otra, pues lo paso. Y seguramente que a lo mejor con una sonrisa de oreja a oreja, pero que no. Esos puertos no me gustan para nada. Pero para nada de nada. Donde esté estas curvas de aquí, por ejemplo, a ritmo subes tanto, que quieres subir ahí a 30 tal y frena y primera no sé qué, mira primero a ver si te baja alguno, por si te lo encuentras en la curva y la quita. Bueno, llegamos aquí al cruce que vemos ahí al fondo, Estrubia. Y trabaja Juanito en la clínica de Nalón. Juanito, ¿estás trabajando? Pues jódete. Vas a ver el vídeo, así que... Río Nalón. Bueno, pues estamos ya muy cerquita. Estamos ya llegando aquí a
a San Pedro de Nora. Y vamos a visitar esta otra joya del prerrománico asturiano. Ahí la tenéis. Vamos a hacerle unas fotos para llevarnos de recuerdo. Bueno, chicos, pues desde este precioso lugar, en San Pedro de Nora, me despido por hoy. Nos vemos en el siguiente.